seguida amb esta tertúlia que anem també a gravar en vídeo per a que participeu totes, o per a que participeu, no, per a que pugueu veure també les cares a tots i a totes. I tenim ja connectat amb nosaltres, vem a Antonio Pérez Collado, company de la CGT Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bon dia. Tenim també Àlex Corrons, analista polític. Bon dia, Àlex. Bon dia, què tal? Com estamos? I enseguida esperem tindre també per així al company Versus, Ser Humà Bàsic, i també a Toni Valero des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa, que si podia ens va dir també que es connectaria. I anem començant la tertúlia nosaltres mentre es van connectant la resta, i vos deia jo a este menú que enviàvem que avui és 15M, avui és 15 de maig de 2020, avui es complixen 9 anys d'aquell 15M de 2011 i que algo haurà que dir, com a mínim, ¿no? Àlex, comienzas tú. Bueno, pues no sé, es el aniversario del 15M y creo que pues no viene mal de vez en cuando pues recordar, ¿no? A mí tampoco me gusta mucho ser fetichista de las fechas y cosas así, ¿no? Porque creo que lo que nos tiene que quedar es sobre todo pues que el 15M nos sirvió para estar o sea, digamos, para dar una vuelta a la tuerca de avanzar hacia esa utopía que parece que no llega nunca, ¿no? Pero digamos que de alguna forma pues nos ha permitido tener un imaginario más amplio de lo que es la política y que no necesariamente tiene por qué pasar pues por las instituciones, y que la gente se puede organizar, y que la gente que piensa distinto pues se puede reunir en una plaza y organizar una asamblea. Y yo creo que fue un ejercicio de aprendizaje bastante fuerte, y creo que de ahí han salido muchos movimientos cooperativos, de apoyo mutuo, de movimientos sociales. Incluso las maneras en las que los partidos políticos ahora, en apariencia, ¿no? Digamos, se organizan, la manera en que los sindicatos también, de alguna manera, ahora pues los dos principales sindicatos, ¿no?, se ven como más señalados, pues porque se vieron muy interpelados en aquel 15M, ¿no?, porque se les señalaba también como parte del problema, ¿no? Y bueno, pues poco a poco va cambiando las cosas. Hombre, claro, no es lo que mucha gente igual soñaba, que aquel día, a partir de aquel día íbamos a cambiar el mundo, pero bueno, hemos contribuido a que gire un poco, ¿no?, a algo un poquito más de concienciación ciudadana, y luego también sirvió pues para que los medios de comunicación pues sacarles un poco los colores, ¿no?, porque ya la gente se empezó a dar cuenta de que la manipulación de los medios de comunicación era muy bestia, ¿no? Y a raíz de ahí yo creo que mucha gente despertó en muchas cosas de que lo que le habían contado desde toda la vida en los medios de comunicación, en la tele, sus padres y no sé qué, pues no se podía cuestionar, ¿no? Todo esto de la transición, en fin. Yo creo que es bueno recordarlo para no perder la perspectiva de hacia dónde deberíamos de seguir caminando, que es hacia el organizarnos políticamente, y no rendirnos, ¿no? Que en los días que corren hoy en día, pues parece que como ahora, digamos, se presupone que gobierna la izquierda y tal, pues hay como una especie de calma social, y yo creo que estamos en momentos muy complicados, y vienen momentos muy duros, y creo que nos va a tocar volver a tomar las plazas y volver a reivindicar cosas, por mucho que la izquierda esté gobernando y esté pretendiendo decir que están haciendo medidas progresistas, porque yo me temo que más allá de la gestión de toda esta catástrofe del COVID, creo que la perspectiva política que tienen los partidos ahora mismo, los que gobiernan, y bueno, los que tienen enfrente también, ¿no?, es recuperar el crecimiento, el capitalismo y tal, como mucho un Green New Deal. Es decir, ninguno aborda la perspectiva desde una óptica ecofeminista, que es lo que debería de ser hoy en día, decrecentista, y centrar en el mundo de los cuidados la salida de esta crisis, que nadie se quede tirado, pero a la vez
repensar la manera en la que estamos en el mundo, porque está claro que van a venir más pandemias como sigamos destruyendo la naturaleza y provocando que se extingan muchísimas especies que hacen de barrera natural de todos estos virus y todos estos problemas. Saludem a Versus, ser humà bàsic, que ja el tenim per així connectat a l'Skype. L'avisem de que s'està gravant la tertúlia també per vídeo, així que a veure, que no se furgue molt el nas, que si no el veuran avui. És mentira, és broma, Versus. Bon dia. Tenía una cosa así preparada para tirar del nas que dius tu, però no el fue en directe, clar. Molt bé. Bon dia. Buen día. Antonio Pérez, 9 años de ese 15 de mayo del 2011. Pues sí, la verdad es que han pasado muy deprisa, ¿no? Y da la sensación de que no ha ocurrido nada y que no ha servido para absolutamente ninguna cosa aquella movilización, ¿no? Aquel grito colectivo que yo creo que sí, que supuso una ruptura con muchas formas de entender el mundo y la política y nuestras relaciones como gente, como clase trabajadora, ¿no? Es cierto que no se consiguió lo que alguna gente podía soñar, de que iba a ser un cambio absoluto y radical de todo, ¿no? Pero los cambios no siempre son de la noche a la mañana, sino que tienen su transición, tienen su germen y va desarrollándose. Y yo creo que el 15M sí que ha supuesto muchas cosas de cambios en cómo nos organizamos, en cómo luchamos, ¿no? A partir de entonces han surgido un montón de plataformas, de redes sociales, de apoyo, de participación en los barrios. Ahora mismo se está viendo con la crisis esta sanitaria que estamos atravesando, cómo ya hay prácticas y cómo mucha gente se está organizando al margen de ONGs y de parroquias y cosas de estas para auxiliar al vecindario. Y durante estos 9 años hemos visto muchísimas otras manifestaciones, demostraciones de que algo ha cambiado, que la forma de organizarse la gente, ya sea en el tema laboral, en el barrio, ante desastres ecológicos, ante proyectos mastodónticos de estos de obras públicas y tal, la gente se organiza por zonas que son afectadas y cómo la solidaridad se extiende, ¿no? El tema de la vivienda, de los CIE, es decir, muchísimas manifestaciones, muchísimas formas de hacer y de denunciar tienen mucho que ver al mamado del 15M, ¿no? Evidentemente no todo fue un éxito, ni todo es para ponerlo en un marco, pero yo creo que sí que tiene cosas muy positivas y como tal, pues bueno, es interesante que nos acordemos que hace 9 años y que si no se ha hecho de una forma más pública o más notoria, ha sido por la situación que atravesamos, ¿no? Porque sí que había iniciativas de que este 15M iba a haber cosas, ¿no? Ya había unas plataformas en Madrid, Barcelona, en Valencia también estaba surgiendo y se iban a hacer alguna serie de actos y de charlas y tal para recordar aquello y sobre todo, más que para mitificarlo o adorarlo, para revisar y para mantener en pie pues aquel proyecto y aquellos sueños, ¿no? Yo creo que ha sido interesante y que ha quedado mucho, ¿no? Y sobre todo a nivel de comunicación, de ruptura con formas de organizarse antes de esa fecha, y hasta los partidos políticos y muchas instituciones pues intentan un poco hacer como que han cambiado, ¿no? La forma de elegir a los candidatos, llamar asambleas o gestoras en vez de llamar ejecutiva, es decir, son las formas, es decir, solamente es lo externo, pero de alguna forma quieren dar a entender que aquello fue importante y que si no van cambiando, aunque sea de forma ficticia, pues se van a quedar al margen de la sociedad, como así pasa en muchos casos, ¿no? La gente puede que se ilusione momentáneamente, vaya y vote, se abrace porque ha salido un gobierno que le gusta, pero poco después se va dando cuenta de que la lucha está en la calle, que hay que estar por los servicios públicos, la sanidad, la enseñanza, todo esto se está llevando de forma mucho más participativa y más de base. Y yo creo que ese es el triunfo del 15M. Sí que es cierto que mucha gente ha intentado sacar provecho, reconducirlo hacia sus intereses. Hoy casualmente, no sé si será casualmente, no creo, es la asamblea virtual de Podemos, ¿no? Casualidad que se haga el 15M, pero bueno, no quiero pensar mal. Es decir, que hay... Antonio. ¿Eh? Que son los herederos. Claro, sí, por eso no se dice, pero de vez en cuando sacan, somos el 15M, somos no sé qué, no, el 15M era otra cosa,
sí puede ser que mucha de la gente que ahora está en Podemos estuviera en el 15M, como habrá algunos que estén en otras organizaciones. Pero eso no quiere decir que el espíritu, las líneas, la base del 15M tenga que ver con ningún partido, por muy moderno o por muy rupturista que se quiera considerar. Y desde luego a partir en la asamblea virtual esta de Podemos todavía va a estar más claro que no son el 15M, evidentemente, ni aunque lo intenten disimular. Son otro partido más, yo no sé si son mejores, son peores, evidentemente han cambiado, pero bueno, están dentro del sistema y el sistema tiene sus límites y la gente de la calle pues tiene otra forma de expresarse y de luchar. Y yo creo que en cuanto se pueda, la lucha va a seguir estando en la calle y la autoorganización de los colectivos pues va a ser la mejor herramienta y la garantía de que la lucha va a continuar y que tenemos que ir cambiando poco a poco la forma de organizarnos y de decidir y de participar de forma auténtica en nuestros asuntos, no delegando. Y entonces yo creo que la fecha de hoy es importante para recordar aquellos tiempos, aquellas plazas llenas de gente, aquellas asambleas, aquellas formas de organizar luchas y de sacar reivindicaciones que estaban olvidadas y que nadie se ocupaba de ellas, ni la prensa, ni los partidos, ni nadie. Ha sido después del 15M cuando han intentado un poco capitalizarlo y darle más protagonismo a determinadas luchas y conflictos que estaban más ocultos que antes de las manifestaciones del 15 de mayo del 2011. Versus, què dius tu d'estos 9 anys després d'eixe 15 de maig? Bueno, igual hoy era mi cumpleaños, ¿no? Con respecto a eso. No, bueno, es una broma. Estando de acuerdo totalmente con todo lo que se ha dicho, también quiero abrir otra perspectiva, ¿no? Y es que también está sirviendo o ha servido, aparte de todas las bondades y afortunadamente de aquello que consiguió despertar políticamente de nuevo a la gente que estaba completamente aparcada en cuanto a ese concepto. Yo recuerdo encontrarme aislado en determinados foros con amigos y tal, porque tenía alguna opinión política que mostrar, ¿no? Pero realmente esto también ha armado a los, digamos, los contrarios, ¿no? A las estructuras ahora para luchar contra los sistemas organizativos se están sofisticando igualmente. De hecho, nuestro apoyo más poderoso eran las redes sociales y ya vemos ahora cómo se está reconvirtiendo toda esta fórmula de utilización de las redes sociales justamente para promulgar fórmulas basura y más bien fascistas. Entonces, no ha dejado, el monstruo no ha sido apagado ni ha sido completamente derrotado, por decirlo de alguna manera, sino que, bueno, ha aprendido, se ha reescrito y ahora está formulándose de otras maneras. Evidentemente esto es lo que suele pasar. Pasó con el mayo de 68, con el hipismo, con el punk, y esto no siendo una moda ni nada de esto, bueno, pues en cierto modo ha dado como un punto de referencia, un punto de susto a todas las élites y a toda esta gentuza que maneja con poderes ocultos y no tan ocultos la realidad, ¿no? Entonces yo también buscaría ver esa lectura y de qué manera pues habernos quedado un poquito asentados en la comodidad de habernos sentido los más revolucionarios del mundo nos está pasando otra vez por la derecha. Hay un resurgir espeluznante. Ya se está viendo las fachamanis ahí repugnantes en la calle, saltándose totalmente toda la legalidad y con total impunidad, cuando nosotros, bueno, pues todos hemos vivido la cantidad de galletas, Plaza Cataluña en aquel momento, y ahora cualquier manifestación se ha considerado introducida dentro de, bueno, pues aplicando casi términos de antiterrorismo, ¿no? Y sin embargo, pues aquí manejamos otros criterios. En definitiva, yo creo que se ha rearmado el facherío, los fascistas, y yo no digo que sea culpa del 15M, pero bueno, la cosa es que se está alertando
a esta gente y está movilizándose también y está avasallando. De hecho, ya tiene gran presencia a nivel mundial y ya los tienes ahí en Brasil, los tienes en Estados Unidos, y por muchas gilipolleces, con perdón de la expresión, que digan, manifiesten o propongan, están ahí, están siendo preponderantes. Ya sé que esta es una visión un poco más pesimista de todo esto, pero desafortunadamente, insisto, no por culpa del 15M, pero como siempre, no hay duda de que aparecen las reacciones de los poderosos y siempre con una jauría de seguidores increíble. O sea, lo que son los séquitos de apoyo del fascismo es sorprendente cómo surgen como sectas. Y de todos los colores, gente que incluso ha sido, y me refiero a periodistas, políticos y tal, gente que incluso ha dado la imagen de tal vez honestidad, progresía y tal en su momento, se están convirtiendo en una auténtica caverna de repugnancia, ¿no? Y esto, pues desafortunadamente son los tiempos que vivimos. Me gustaría estar diciendo otra cosa. Doncs continuem. Li recordem a l'audiència que per participar a aquestes tertúlies, ja que no estem, diguem-ne, a l'estudi habitual, la gent pot participar utilitzant les xarxes socials, el Club d'Oients de Radio Clara al Facebook, per exemple, el Twitter, @Radio Clara, o també el WhatsApp i el Telegram, el 601 27 44 74, 601 27 44 74, que el tenen a la seva disposició. Continuem un poc més parlant del 15M. Àlex, ¿quieres decir algo más? Sí, bueno, creo que ahora nos toca, porque más allá de recordar pues lo que fue el 15M, ¿no? Que más o menos cada uno lo vivió de una manera diferente, ¿no? Pero creo que ya lo hemos explicado bastante bien. Creo que el 15M, de alguna forma, ¿no? Por sintetizarlo, el 15M era un grito en contra del sistema, del orden establecido y tal, ¿no? Con diferentes formas, con diferentes métodos, y una pequeña parte del 15M se fue al lado de la construcción de elementos pues, participativos, cooperativos, etcétera, que fueron muy interesantes y que todavía muchos de ellos existen hoy en día, ¿no? Como las cooperativas de consumo o la Somenergia, etcétera, ¿no? O sea, bueno, una serie de elementos que son, pues, para tomar ejemplo, creo yo. Y si nos toca ahora, digamos, reivindicar un nuevo 15M, o articular un nuevo movimiento social, tiene que ser en vez de ser el grito en contra de, por así decir, tiene que ser el grito a favor de. Porque en los movimientos sociales hay una tendencia, en la cual yo me incluyo, por supuesto, de estar siempre protestando contra lo que está establecido, que es evidente que hay motivos sobrados, ¿no? para quejarse y para protestar. Pero claro, digamos que hemos dejado demasiadas energías en la protesta en contra de y no tanto en la construcción de realidades que sustituyan a eso contra lo que queremos luchar, ¿no? Entonces, creo que ahora toca organizarse para cambiar las cosas. Pero me gustaría también poner el acento en una cosa. Primero, nos toca hacer una deconstrucción personal, emocional y psicológica del sujeto, porque nosotros y nosotras somos fruto de este sistema, somos hijos e hijas de un sistema que está de por sí viciado, con una serie de dinámicas, con un lenguaje, o sea, las formas violentas incluso del enfrentamiento, lo podemos ver en movimientos sociales o en partidos de izquierda o en movimientos anarquistas o en lo que queramos, que hay una visceralidad, hay digamos, una cultura violenta en el lenguaje que es muy permea, digamos, ¿no? Ha permeado en nosotros. Creo que eso es lo primero que tendríamos que hacer, es trabajar esa deconstrucción, y luego, una vez las personas estén dispuestas a abrir esa caja de Pandora y a decir, oiga, tenemos que repensarnos, así como el feminismo pues a los hombres nos ha puesto encima de la mesa que tenemos que deconstruir nuestras masculinidades patriarcales, etcétera, pues creo que también hay que deconstruir otro tipo de historias, como las propias actitudes de consumo, la propia actitud respecto a lo que es el planeta, la ecología,
construir realidades que sean respetuosas con la naturaleza de la que formamos parte, que ese es otro trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Reconocer que no somos algo exógeno de la naturaleza, somos parte de ella y que por lo tanto tenemos una ecodependencia y tenemos que construir ese tipo de realidades. También desde los movimientos ecologistas hay que hacer ese trabajo de construir realidades que sean ecológicas, en vez de estar protestando, que también se puede protestar, ¿no? Pero hay que empezar a poner más energía en lo que hay que construir, en vez de luchar en contra de, a favor de. Y en el feminismo un poco, pues también lo mismo, ¿no? Es decir, sabemos cuáles son los problemas del patriarcado, del machismo, etcétera, etcétera, las desigualdades, muchísimas cosas que nos atraviesan. Principalmente el mayor trabajo ahí lo tenemos que hacer los hombres, pero además de ahí lo que tenemos que empezar es a construir realidades que sean feministas en el sentido práctico, ¿no? Y que pongan por encima del consumo y del capitalismo, pues ponga la salud, los cuidados, la vida, los trabajos reproductivos, que a fin de cuentas eso es lo que tiene que ser una realidad en la que se tenga en cuenta la vida, ¿no? Eso es para mí lo que yo entiendo como es lo que es el feminismo. Y luego, pues bueno, llevar a cabo prácticas pues de tribu, recuperar la comunidad, recuperar la asamblea, recuperar la democracia directa, el respeto por el otro, la participación política, la autogestión y defender ese tipo de paradigma, pero construyéndolo. No es decir, no, estoy en contra del capitalismo, pero ya lo sabemos, ¿no? Llevamos ya 10 años aquí protestando, o más años, ¿no? Mucha gente, pero de alguna manera tenemos que ponernos manos a la obra porque ahora mismo, en este preciso momento en el que viene un colapso civilizatorio, porque esto del COVID no es una especie de tsunami que cuando se va el mar, o sea, cuando el mar retroceda, vuelve todo a la normalidad. Yo creo que no va a volver a ser lo que era antes, ni tampoco es deseable que vuelva, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que empezar a pensar qué es lo que queremos construir. Si les dejamos al cojo mantecas del palo de golf y a su gente que decidan, porque claro, la realidad que busca esa gente es ir a peor. O sea, es decir, ellos piden su libertad y su no sé qué, pero en realidad lo que están pensando es en arrasar con todo, ¿no? O sea, inconscientemente lo harán, no digo que lo hagan por maldad, lo hacen porque están convencidos de que lo que necesitamos es que la economía crezca y tal, y yo lo que creo es que les falta pues muchísima información y mucho aprendizaje. Antonio. Bien, siguiendo un poco con lo del 15M, pues es evidente que no todo fue perfecto ni que ya hemos hecho los cambios que queríamos, ¿no? Sí que fue una experiencia interesante de donde nacieron muchos proyectos y se cambiaron algunas percepciones de las cosas y es evidente que hay que seguir por ese camino. La lucha pues es permanente, no tiene un final y en ese sentido pues yo creo que nuestro papel es seguir agitando las conciencias, seguir abriendo debates y seguir creando cosas positivas, demostrando que se puede hacer, ¿no? Incluso en un ambiente tan hostil como el que vivimos, ¿no? Porque está claro que no solamente ahora con la pandemia esta, sino pues desde la última crisis capitalista de 2007-2008, las cosas están cambiando, para bien o para mal, depende del aspecto de que se trate, ¿no? Pero es evidente que el modelo no tiene mucha más trayectoria. Ellos mismos están cambiando ideas básicas que tenían, como lo de deslocalizar la producción. Ahora ya dicen de volver a traerla a los países de origen, algunas empresas. Están viendo que la crisis es absoluta, ¿no? El capitalismo se está reinventando. Y por supuesto que tienen capacidad, porque tienen sus intelectuales, tienen sus universidades, tienen sus expertos, para absorber lo que encuentran ellos utilizable de nuestras experiencias, sea el 15M, sea la música, sea los medios de comunicación, las redes sociales. Ellos no van a abandonar ningún campo donde saben que pueden competir y que incluso pueden ganar. La necesidad que tenemos es de nosotros también ser imaginativos y utilizarlas a nuestro provecho. No podemos renunciar ni a la prensa escrita, ni a las radios, ni a ningún medio, ni siquiera a las redes sociales, porque haya mucha tontería. También puede haber mensajes interesantes en esos medios, ¿no? Entonces yo creo que hay que compatibilizar todas las artes, todas las formas de llegar a la gente y de crear debate, de crear alternativas y de crear polémica. Porque para mucha gente, para la mayoría social, son tiempos muy duros, tiempos de dudas, de incertidumbres. No hay propuestas
imaginativas y que ilusionen de la izquierda institucional, digamos, ¿no? Y entonces es la derecha cuanto más rudimentaria, pues casi mejor. Son 4 mensajes y como la gente tiene mucho miedo, se abraza a eso. Da igual que sea neofascistas, que sea de evangelistas, es decir, cualquier populismo de estos engancha a mucha gente porque las personas, pues ante esta crisis tan absoluta que estamos viviendo en lo económico, en lo laboral, en lo político, pues se agarra un clavo ardiendo, ¿no? Entonces, los miedos que tienen le hacen que abrace esos mensajes, ¿no? Que te dan una falsa tranquilidad, porque evidentemente ninguno de estos partidos o de estos líderes de la patria te va a dar la solución a tus problemas ni a los de tu familia, pero bueno, te da una tranquilidad de que vas a tener a alguien que trabaja para ti y que lo hace por el país y por el bien. Y es mentira, pero como digo, la gente necesita certidumbres. Y lo que nosotros damos, o lo que pudo dar el 15M, era dudas, era pensar, era construir, era trabajar y era derribar certezas que se tenían y que no eran tales, ¿no? Y por eso pues es mucho más arriesgado y menos tranquilizante ponerse a pelear en la calle, a debatir, a levantar pequeños proyectos, que dejarse llevar por los mensajes populistas que te llegan por la tele o te llegan por el ABC o te llegan por la cadena COPE o por donde consigue esta gente mandar sus mensajes, que son muchísimos, ¿no? Porque están en todos los sitios, en el aparato judicial, en la prensa, en los gobiernos, en los bancos. Es que es muy difícil, desde luego, pues de ahí la importancia del 15M que supuso una ruptura con todo eso. No para el 100% de la población, pero sí para muchísima gente, sobre todo joven, que no había tenido ningún contacto con la vida organizativa de la izquierda clásica de los años del último tercio del siglo pasado, donde nos formamos otra gente, ¿no? Yo creo que fue su toma de contacto y de ahí mucha gente ha seguido. Ahora están por lo del clima, son animalistas, es decir, muchísimas luchas que antes no tenían el protagonismo que tienen ahora. Y yo creo que todo eso vino reforzado o se vio incrementado desde la participación en el 15M, así que con todos sus defectos y que no ha sido la solución para nada, yo pienso que sí que ha aportado mucho y ha sido una experiencia más, como lo fue el mayo del 68 para otra gente mucho más mayor, o lo son tantas y tantas experiencias que se dan y que sumando una y otra pues vamos avanzando poco a poco. Se puede decir que vamos para atrás, yo no lo sé, la humanidad yo creo que sí que ha avanzado en algunas cosas, tiene que avanzar en muchísimas otras más, ¿no? Y en algunas hemos empeorado, pero en línea general pues no podemos decir que vamos siempre para atrás, podemos dar algún retroceso, pero luego sí que hay experiencias que enriquecen mucho y que nos facilitan la forma de organizarnos y de ver el mundo y de ir desarrollando nuestras iniciativas de forma solidaria y autogestionaria. Yo creo que ya para acabar con el 15M, pues decir que es interesante y a ver si el año próximo, que será el 10º aniversario, pues podemos celebrarlo debatiendo los errores que tuvimos, no para ponerse medallas ni para decir que fue perfecto, sino todo lo contrario, para decir qué queda de aquello y qué se puede seguir haciendo en esa línea. Muy bien. Versus, bueno, abans de donar-te la paraula, ens envien per WhatsApp, diu, buenos días, compañeros. Dice, lamentablemente ninguna compañera hoy, es cert, no ha pogut connectar-se ninguna companya avui a la tertúlia, y ens diuen, a partir de la exposición de Versus, propongo incidir en el despertar de la derecha extrema, incluso apropiándose y consiguiendo verse bien visto por la sociedad. Dice, os propongo valorar este comunicado de las mareas blancas que yo intuyo está relacionado con estos análisis. Ahí lo dejo. No sé si habeu vist el comunicat, si el teniu, diu, comunicado para máxima difusión, los aplausos a las 20 horas continúan. Y la coordinadora estatal de Mareas Blancas alerta de una acción que se está distribuyendo queriendo parar los aplausos a las 20 horas. Dice, es una acción anónima que sin santo ni seña se arroga la potestad de querer cerrar ventanas, tapar bocas, atar manos y silenciar humanidad. En definitiva, poner freno al hecho de compartir entre la ciudadanía el agradecimiento colectivo hacia todos los profesionales que están haciendo posible nuestro confinamiento. Dice, la coordinadora estatal de Mareas Blancas no tiene como cometido la censura, pero está totalmente en contra de llamamientos anónimos que pretendan liderar. No sabemos qué en aras de un cierre digno. Dice, hay que denunciarlo por cuanto plantea dudas muy razonables sobre qué y quiénes se esconden detrás. Induce a pensar que hay algo más de lo que se expresa en sus mensajes. Bueno, continúa
continúa el missatge y acaba diciendo, animamos a seguir saliendo todos los días a aplaudir juntas y vibrantes. Dice, este virus lo superaremos mejor aplaudiendo, si se pudo, si se puede, si se podrà. I Eva acompanya este comunicat amb preguntes. Diu, ya no se puede criticar, solo agradecer sin denunciar. Es el que ens proposa també que xerrem, Eva. No sé si heu vist el comunicat sencer, però ahí està. Si no, puc passar-vos el per així, per la xarxa i l'aneu vent també, si voleu. Versus, tu has vist algo d'este comunicat? No lo había visto. Pero bueno, entiendo porque sí que ya había unas primeras intentonas al respecto desde que se empezaron a proponer las caceroladas. Era un poco, la idea de las caceroladas era sustituir el aplauso por la cacerolada paulatinamente. Era un poco la idea que se estaba manejando. No de forma intuitiva, porque yo en ese momento sí que lo leí en algún sitio, como menos aplausos y más cacerolada, ¿no? Es decir, lo mismo que hace una semana y pico se avisó de que iba a haber disturbios en las calles y lo avisó la misma presidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, que ya lo dijo ella, con lo cual yo creo que todo esto está claro de dónde emana. Y desgraciadamente, no quiero establecer culpabilidades, pero tal vez sea con nuestro dinero también, porque esto es muy dado los señores de las derechas a aprovechar lo público para hacer sus propias campañas. Soslayadamente y de alguna manera que tal vez cueste descubrir por parte de los jueces, pero así está siendo y así ha sido. Por otro lado, y volviendo al tema del que estábamos hablando, la clave yo creo que sigue estando en dónde están las herramientas. Es decir, o cómo estamos construyendo nosotros las herramientas que nos pueden servir para llevar adelante todo aquello que nos propusimos y que realmente se continúa proponiendo, ¿no? Si las herramientas en principio eran las del sistema, llamemos las redes sociales y tal, y no hemos sido capaces de crear estructuras y tejidos que acompañen a nuestras reivindicaciones, pues al final hemos acabado sumidos en un gran pozal de basura en los que se están convirtiendo, o que lógicamente era la tendencia que llevaban los medios y las fórmulas de comunicación y difusión que tenemos hoy en día. Es que no había otra. Hemos sido incapaces de generar nuestros propios medios, de ser potentes a la hora de que el mensaje llegara con fuerza a todo, y estamos, digamos, ciertamente siendo aparcados. De hecho, Cambridge Datos que se ha llevado las campañas de Bolsonaro y ha llevado las campañas de Trump, viene y nace de los estudios que ya hacíamos en el 15M. De hecho, había mapas de gestión del Twitter, por ejemplo. Esto se vio en las redes sociales, que ya se estaban haciendo estudios algorítmicos sobre el funcionamiento y la incidencia de cómo funcionaban las redes sociales. Esto lo vi yo, gente nuestra haciéndolo en el 2011. Sobre esta base, se está creando la nueva fórmula de crear la corriente de opinión y las fórmulas de generar alternativas. Y por otro lado, como hay una ausencia completa de esta aportación, nosotros estamos viviendo y asumiendo el discurso y la noticia, lo noticiable de lo que nos presentan en los grandes medios. Es decir, para mí, que haya una panda de gente en la calle Salamanca manifestándose es tan irrelevante como para no estar presente en absolutamente ninguna conversación. Cuando tenemos gente metida en la cárcel por una riña con la Guardia Civil, una riña de bar en la Guardia Civil, ¿vale? Y esto, o lo de los CIES, que se hace todos los meses sistemáticamente en Valencia. ¿Qué difusión? No, estamos alimentando nosotros también, porque somos los canales que nos han embedido. Con lo cual las herramientas nos han absorbido y nos han sacado completamente del sistema, como era de esperar. Es decir, la incapacidad de construir
es lo que nos está bloqueando totalmente. E insisto, se nos lleva por delante una derecha que, como siempre, son los que tienen las herramientas. O sea, per se, y como no hay ningún escrúpulo, porque se trata simplemente de conseguir el poder, sea como sea, y seguir con los privilegios y tener la capacidad de manejar las cosas como les dé la gana, pues todas esas herramientas que tienen a disposición son las que les vienen bien. Es evidente. Y de hecho, nosotros seguimos sucumbiendo a esas herramientas que no tienen ya hoy en día ninguna utilidad. Es decir, yo ahora mismo estoy ya en una campaña de ya hace un par de años, una campaña absoluta de abandono de las redes sociales estandarizadas y entrar ya en crear nuestras alternativas que ya existen y buscar las formas de impactar y difundir dentro de lo social desde otros caminos, pero no como alternativos, este hipismo semipijo de no, es que yo soy de Telegram. No. O sea, se trata de generar las herramientas suficientes que tengan convicción y que estén permeabilizándose desde lo local. Es decir, que la primera red social esté trabajando desde la gente cercana y a partir de ahí que tenga toda la amplitud que sea. Eso que llamaban muchos lo global, ¿no? O sea, no, local global. Local. O sea, otra gilipollas, pero bueno, perdón. Pero es que es así. Es decir, quien escucha, por ejemplo, Radio Rusafa, de nuestros amigos, desgraciadamente están ahí a parcaetes, sí, se lo están pasando bien, pero ahí está. Con lo cual hay que apoderarse definitivamente de las herramientas y del discurso. Y eso es lo más difícil. Nosotros podemos estar peleándonos y luchándonos sistemáticamente y tal, y llegan 4 gentes y están siendo portada en todos los sitios y todo el mundo habla de esa mierda, que no es más que una mierda. Y lo importante, solapao, ¿vale? Entonces, vamos a ser conscientes de eso. Nosotros hemos sido muy valientes, hemos querido ser rupturistas, pero nos hemos quedado a mitad de camino. Se nos han cogido y como las armas eran las mismas, pues no hemos salido de pobres. Y ahí seguimos. Lo siento de verdad, pero siendo el aniversario... Versus m'està fonant el següent tema que teníem previst per a la tertúlia, que era precisament parlar de la revuelta de los cayetanos que están bautizando por ahí. Pero bueno, Àlex Corrons, ¿qué diguem? Bueno, respecto al tema de los aplausos, yo tampoco sé muy bien quién empezó promoviendo estos aplausos. Porque yo, desde luego, no sé quién lo empezó. O sea, no sé si vosotros tenéis alguna idea. La iniciativa era italiana, como los italianos estuvieron antes, empezó con una iniciativa italiana y claro, como somos tan originales, pues nos copiamos de ellos. Y era, pues un poco al principio salió como cosas graciosas, pero bueno, parece ser que nos tocó un poquito la fibra aquí en España y se ha continuado. A mí me parece que la gente ha actuado de buena fe. Pero bueno, viene de Italia, porque claro, aquí ellos empezaron antes. A ver, no, lo digo porque, a ver, ahora la gente se está preguntando quién promueve que se paren los aplausos, pues tampoco nadie se preguntó quién lo propuso. Vamos, o sea, si es una copia de Italia, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Otra cosa hubiera sido que lo hubiera convocado un movimiento social organizadamente, como la propia Marea Blanca, y entonces podríamos decir que están boicoteando su acción, pero tampoco creo que vaya por ahí la historia. Lo que sí que creo, yo desde luego no he salido ningún día a aplaudir, pues porque no me he sentido identificado con el leitmotiv. O sea, ¿no? Ni con la... O sea, a mí desde el primer día, claro, yo el primer día que me enteré de los aplausos, yo vi a un montón de gente aplaudir y claro, lo primero que dije es, ¿por qué están aplaudiendo? ¿No? O sea, la primera pregunta que dije, hostia, no estamos en una situación como para aplaudir, ¿no? O sea, mi sentido común, ¿no? Desconociendo absolutamente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Luego ya me enteré que era pues, para aplaudir a los sanitarios, tal. Pero luego ya hay gente que decía que salía pues a aplaudir a los bomberos, a la policía, al ejército. Y bueno, en fin, ya empecé a ver que dije, hostia, esto de los aplausos, claro, al final yo me quedé igual con ese concepto inicial y pensé en el concepto del panóptico, ¿no? Y cómo estábamos en la cárcel aplaudiendo nuestro propio encierro, ¿no? Entonces, claro, me parecía tan
tan psicopático la situación que es que nunca me he sentido identificado con el aplauso en sí, ¿no? Y entiendo que mucha gente sí, y lo percibió de otra manera desde el primer momento, y bueno, pues oye, yo respeto mucho la libertad de cada uno de aplaudir o no aplaudir, pero bueno, si ahora hay alguien que llama a no aplaudir, pues o sea, me da exactamente lo mismo. Quiero decir que cada uno podrá seguir, a nadie le van a prohibir aplaudir, me imagino, a las 8 de la tarde ningún día. Ahora, no, si la gente... No des ideas. No, pero quiero decir, si asumimos que somos todos borregos y vamos a hacer lo que nos diga una cadena de WhatsApp, pues entonces ya partimos de un tema jodido. O sea, quiero decir, partimos de una realidad que no tiene por qué ir con nosotras, ¿no? La gente que haga lo que le dé la gana, ahora, que siempre sea pues en coherencia con lo que piensa, con lo que siente. No sé, a mí es que no es un tema que me preocupe, que la gente aplauda, que no. A mí lo que me preocupa es que la gente no se crea lo que le dicen los medios de comunicación, que la gente sea crítica con las medidas que está tomando el gobierno, porque yo creo que también, independientemente de que la extrema derecha esté ahí removiendo el avispero, intentando pues pescar a su parroquia o intentar en río revuelto ganancia de pescadores, lo de siempre, pero claro, es que hay motivos para la crítica, joder, es que... Claro, hay muchos motivos para la crítica, pero ya no por el tema de cómo han gestionado esto, de si lo gestionaron tarde, de si actuaron a destiempo y ahora están sobreactuando. En fin, hay una serie de... entiendo que hay opiniones diversas y críticas más o menos fundadas de lo que puede ser. Ahora, yo creo que la mayor crítica a este gobierno va a venir en cómo nos quieren hacer salir de esto. Después, o sea, la gestión post-COVID creo que es donde nos tendríamos que poner atención, porque yo creo que la salida que pretenden poner este gobierno en marcha es keynesiana, es una vez más volver a apostar por el crecimiento económico, por el consumismo, o sea, decir, en vez de decir, oiga, el sistema está en colapso, vamos a hacer un reset, tenemos la oportunidad de intervenir políticamente y hacer cambios de raíz. Si hay algún momento en el que poder intervenir políticamente desde una perspectiva ecologista, feminista, libertaria, entre comillas, ¿no? por decirlo de alguna manera, en la que las instituciones se abran a la participación política popular, es ahora. Es decir, no podemos estar en las luchas de, no, pues ahora yo voy a aumentar la demanda agregada y hacer un Green New Deal y un no sé cuántos. Y luego la derecha enfrente, pues su propuesta es neoliberal, clásica, es decir, tampoco innovan en nada. Y entonces estos partidos políticos y estas instituciones siguen ancladas en el siglo XX, mientras que lo que necesitamos son soluciones actuales. Y las respuestas tienen que ser capaces de poder afrontar la realidad que nos viene ahora encima, que es un colapso de la civilización, es un colapso ecológico, que es un colapso de la economía y en el que hay que repensar todo. Y que la economía no va a poder ser basada en el consumo, porque si no, vamos a provocar que dentro de 2 años, de 5 años, tengamos pues 10 virus más de estos que gracias a nuestra actividad en el planeta y nuestro hiperconsumo y todos los aviones y todo lo que pasa, pues nos carguemos a la mitad de las especies del planeta y que hacen de barrera de contención de todos esos virus y que parece ser que es lo que está detrás de este virus y del 80% de los últimos 40 años, ¿no? Entonces tenemos que darle la vuelta a esto y pensar que lo que está pasando ahora es consecuencia del propio capitalismo. El virus es una criatura del capitalismo y esto simplemente nos está poniendo encima de la mesa enfrente del problema. Antonio, por cierto, nos dicen, dice, desde que los aplausos se institucionalizaron, esto fue grave y sospechoso a tope. Y nos dicen, en vez de aplaudir, según la institución, dicen, no habrá que organizar todo lo criticable, es lo que nos llega por WhatsApp. Antonio, y vamos también, si queréis decir algo también de esas manifestaciones de las que hablaba antes el señor Versus. Que no ha podido aguantarse, que no ha podido evitar entrar. Bueno, en cuanto al tema de los aplausos en los balcones, yo evidentemente había oído y leído que sí, que era una idea que por lo que sea surgió en Italia, una iniciativa que alguien tuvo y gustó y se extendió por varias ciudades del país, ¿no? Luego aquí, pues evidentemente, aquí siempre nos influye lo que viene de fuera y somos un país acogedor y lo copiamos.
Bueno, pues queda gracioso y bien está, pero no puede eternizarse tampoco. Si se acaba, pues se acabará, ¿eh? Tampoco el personal sanitario, ni los camioneros, ni los labradores viven de aplausos, necesitan otras iniciativas. Por ejemplo, que no tengan que tirar sus productos, en el caso de los agricultores, que les está pasándola con las cebollas y con las patatas y tal, con los médicos que sigan aún sin haber solucionado el problema después de 2 meses o 2 meses y pico, pues de las prendas y las mascarillas de protección y todo esto, ¿no? Y sobre todo la falta de personal, que se ha contratado, pero hay gente que no le renueva el contrato, es decir, estamos en las mismas. Y en cuanto tienen ocasión, dice, cerramos ya un hospital, cerramos una planta, es decir, vuelven a las mismas. Eso es lo que hay que cambiar. Y eso yo no creo que con aplausos se vaya a lograr, ¿eh? Me temo. Tampoco veo que haya que poner boicot o decir a partir de mañana que no aplaude a nadie. Cada uno que haga lo que quiera. Es cierto que al ver que tomaba esas dimensiones, pues muchas plataformas y partidos y eso, pues han dicho esto hay que reconducirlo y ya vinieron pues caceroladas a favor de este, en contra del otro y ya un poco se intenta aprovechar esa cosa que tiene tanta repercusión para meter ahí tus ideas políticas, tanto a favor como en contra del gobierno o de lo que tú quieras denunciar, ¿no? Yo creo que lo importante es que estemos por los servicios públicos, por la sanidad sobre todo, que es la más perjudicada en este momento. La educación también está fatal. En fin, todo lo que sea público hay que mejorarlo y hay que defenderlo. Y eso se hará organizándose, apoyando las demandas de las plantillas de estos sectores, ¿eh? Sigue habiendo movilizaciones. Ahora, por ejemplo, los hospitales catalanes, está la gente pidiendo un 5% que le deben y sobre todo, inversiones para material y para personal en los hospitales que se ven desbordados. Yo creo que eso es lo que tenemos que interiorizar y defenderlo. Si de momento solo podemos con aplausos, porque la gente haga lo que quiera. Yo tampoco lo veo una cosa importantísima, es algo que ha estado ahí durante un tiempo y que se acabará como se acaba todo. Hay que buscar otras ideas, otra forma de organizarse y de luchar por esos servicios públicos que están en el origen de lo que nos está pasando, ¿no? Si en España ha sido tan grave la repercusión del coronavirus habrá que analizarlo por qué. Tenemos el tema de los hospitales y tenemos el asunto de las residencias de personas mayores, que se han llevado el 60 o el 70% en muchos sitios de las víctimas mortales. Eso también hay que verlo mucho, pero no es nada popular el tema de la gente mayor, de cómo se le arrincona y cómo se le ha dejado ese negocio a multinacionales, como una operación capitalista más. El cuidado de las personas que ya no pueden servirse por sí mismas, que han dado toda su vida al trabajo y a sus familias, y luego se les arrincona allí y no se les da ni de comer correctamente, ni se les atiende porque no hay gente. No lo digo que sea por culpa de los profesionales, que sí que son, pues, no héroes, sino que es una gente ética y profesional, ¿no? Y por tanto, pues es eso lo que hay que mejorar. Y eso desde el balcón yo creo que tampoco se va a hacer, ¿no? Entonces, pues que hagan lo que quieran. Yo creo que lo que hay que hacer es apoyar las demandas de las plantillas afectadas y, por tanto, pues seguir en esa lucha en cuanto se pueda, de salir a la calle, pues a sumarse a esas minoritarias concentraciones que ha habido durante años, porque eran muy minoritarias las luchas por la sanidad pública, por la escuela pública, por el cierre de los CIE, todo esto que hemos comentado, ¿no? Esos centenares en ciudades de 1 millón o 2 millones de habitantes no puede ser, no puede ser cosa de 200, o sea, de un 1 por 1000 o un 1 por 100 en otros casos, que solo se preocupen de esos problemas y el resto de la sociedad solo le vea las orejas al lobo y entonces diga, ay, qué pena que hay que salir al balcón, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo de la calle esta famosa de los ricos, en el barrio Salamanca, pues bueno, como anécdota, pues la verdad es que es bochornoso y es un espectáculo y yo creo que no da para más. Lo extraño es que estuvieran ayer todos los medios, no sé si del mundo, pero todos los medios de comunicación, sobre todo de imagen, de televisión, españoles estaban allí. No han estado en otras muchas cosas, incluso en huelgas generales de comunidades o de empresas grandísimas y tal, y no se le da esa repercusión. Es una anécdota y vende mucho. Y claro, lo que también transmite es un mensaje de que hay gente que de estos medios y de otros porque quiere que el gobierno salga perjudicado, ¿no? Y entonces, pues lo que sí denota esto es el diferente trato. Ya lo hemos comentado muchas veces al hablar de las
la justicia, de los tribunales, de las sentencias, ¿no? De cómo se ensañan con gente de abajo por unos delitos más o menos condenables, pero en algún caso incluso con pruebas bastante endebles, de hecho la mayoría son declarados inocentes, pero cómo tienen ganas de machacar a la gente pobre, a la gente luchadora, a la gente que tiene unas reivindicaciones que no son compartidas por la mayoría social, ¿no? Y a esos cae el peso de la justicia absolutamente, ¿no? Y los ricos, pues ya vemos que apenas entran en la cárcel, cuando entran, tienen su celda ya preparada, con ordenador y con otras cosas, están unos meses y luego ya salen a dormir a casa o a trabajar a una ONG o cosas así. Algo que no ocurre con los presos comunes, incluso con enfermedades terminales, como han denunciado ellos mismos con la huelga de hambre rotativa que están haciendo, ¿no? Que según la ley, según las normas del sistema penitenciario, ya tendrían que estar en su casa o por lo menos cerca de su familia y no lo están. Y bueno, y con esto pasa lo mismo, ¿no? Con la represión. Hemos visto imágenes bochornosas de gente que ha sido agredida y apaleada por ir con una bici, por haber salido con la bolsa de la basura a 100 metros más allá de donde estaba su contenedor más cercano. Es decir, gente que apenas ha protestado, simplemente por un comentario, pues la han golpeado, la han tirado al suelo, en fin, muy desagradable. Y luego, sin embargo, vemos aquí, en esta zona de Madrid, una zona rica, pues cómo se salta el confinamiento como quieren, es decir, no respetan la distancia social, no, bueno, ni llevan mascarillas, se ponen juntos a hablar y con la banderica, eso sí, y no pasa nada. Los primeros días ni siquiera apareció la policía. Ayer sí que, anoche, mejor dicho, sí que estuvieron y identificaron a alguno, pero bueno, la verdad es que no es la actuación lo mismo, ¿no? Y eso sí que es denunciable. Que no se... Y yo no digo que haya que reprimir, evidentemente, pero si hay que respetar las normas, pues evidentemente no se puede salir a la calle en grupos y no se puede ni en la zona de Salamanca, ni la de Vallecas, ni en Torrefiel, ni en ningún sitio. Otra cosa es que tengamos nuestras dudas de la eficacia de las medidas que ha tomado el gobierno. Pero bueno, eso es discutible. Pero está claro que si no está permitido, pues tampoco se lo pueden permitir a las señoras estas de los abrigos de pieles y los palos de golf y todo esto, ¿no? Y entonces es lo único reseñable, pero me parece que es una anécdota, ¿no? No podemos tener el país debatiendo sobre eso. Es decir, hay derecho a protestar, evidentemente, pero hay que atenerse a las condiciones que están marcadas, ¿no? A nosotros nos han prohibido manifestaciones el 1 de mayo, o no las hemos pedido porque sabíamos que nos iban a permitir, y hay que entenderlo, ¿no? Y si te dicen que solo puedes salir de 10 a 12, pues no sales. Claro. Y si desobedeces tienes que aceptar las consecuencias. Y yo creo que esta gente que lo único que está haciendo es crear malestar en contra del gobierno porque lo consideran el culpable de todos los males y lo que quieren es que vuelva otra vez la derecha evidentemente a gobernar, pues yo creo que se tienen que atener a las consecuencias y la policía, si está al servicio del gobierno o está mandada por el gobierno, tiene que actuar igual en todos los sitios. No puede ser que a unos lleguen y se saluden, como se ha visto imágenes, o que se abracen, cuando no se puede uno abrazar, en teoría. Pues una señora sin mascarilla y una policía nacional sin mascarilla se abrazan allí en plena calle. Es decir, eso es una mala imagen. Ya la gente tiene dudas, bueno, dudas fundadas, evidentemente, de que la ley y el orden no son igual para todos, ¿no? Que si eres pobre, pues tienes más posibilidades de acabar en la cárcel o de que te peguen. Pero si encima los servicios del orden, la fuerza pública, va y lo demuestra, lo pone en práctica en plena calle, pues aún se lo va a creer menos la gente. Entonces yo creo que tienen que mantener las formas y tú como persona, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía o juez o lo que sea, tendrás tus ideas y tus preferencias, pero cuando ejerces tu trabajo tienes que ser absolutamente ético y neutral en ese sentido, ¿no? Aunque a ti te simpatice más una idea o la otra, ¿no? Tú tienes que cumplir con tu obligación y la obligación de la policía es no dejar que la gente se aglomere en la calle. Y si hay que poner multas o hay que decirles que se retiren, pues se tendrán que retirar. Sean de Salamanca o sean de cualquier otra zona, Aravaca o cualquier zona pija de esta de Madrid. Pero como digo, no deja de ser una anécdota y no es como para darle la importancia que se le està dando. Molt bé. Versus, no sé si vols dir tu alguna coseta més d'això. Per cert, ens diuen també per WhatsApp, al voltant del que estàvem parlant, diu
Es lo que se ha ido diciendo, dicen no es aceptable y tenemos que resistir a lo que nos quieren hacer tragar. La nueva normalidad es el que ens envíen per WhatsApp. Versus. Ya, bueno, dejando normalidades aparte, habría que ver qué es lo que es realmente normal o si hay algún normal o algo normal. Vale, hay una plaga en el siglo XXI, yo creo que motivada por la deficiente alimentación, aunque nos creemos que estamos ahí bien nutridos, que es la disociación cognitiva. Esto es algo que está siendo como se está hablando del COVID, pero hay una plaga, ¿no? Para mí, por ejemplo, esto se manifiesta en el aplauso, porque hay gente que ha votado claramente para que se desmantele la sanidad pública y, sin embargo, no tiene ningún pudor al salir al balcón a aplaudir a las personas que realmente están haciendo algo de verdad para solventar este grave problema, ¿no? Esto es grave. Aquí hay mucho cuñadismo y bueno, es sobre todo borreguismo. Y yo creo que es un problema eso de disociación cognitiva, vamos, galopante. No se asocian las cosas, no tenemos las ideas claras y hay que aplaudir, se aplaude. Pero yo mañana, yo que soy demócrata y votante, voy a ponerles a estos que quieren privatizar todo esto que nos ha salvado. En fin, algo alucinante. Luego los gustos de aplaudir o no aplaudir, eso cada uno que lo manifieste como sea. A mí no me parece que sea feo. Está bien que a la gente se le dé ánimo. De hecho, profesionales que conozco de esto se sentían, al principio por lo menos se sentían emocionados porque notaban ese reconocimiento y hay que pensar en el grandísimo esfuerzo que están haciendo de duplicación de horas y tal. En parte porque se ha desmantelado la sanidad. Es que también es que es todo lo mismo. Bien, como ha mencionado Alex, el tema de aprovechar la situación para realmente llevar una política coherente, yo creo que ya hemos hablado de las veces que hemos intervenido o que yo he intervenido aquí. Yo abogo para que esto pase todos los años. Esto que ha pasado este año, que pase todos los años hasta el 2030. O sea, que se pare radicalmente toda la actividad, completamente parada, ¿vale? Durante al menos 2 meses, sin muertos, por supuesto, y que, por supuesto, que no se muera nadie, evidentemente, pero que haya un parón absoluto de la actividad, esto del invento del mundo infinito en el que vivimos y tal, que la gente se dé cuenta de que no es así, y poquito a poco además que se vaya reconstruyendo la economía local y regional, ¿vale? Aprovechar eso para que pase eso. Pero es súper necesario. Yo... A ver, desde la maldad diría que hay que promocionar estos laboratorios chinos que se dedican a hacer estas cosas, para que esto tenga estas paradas, ¿no? Estoy bromeando. Que me disculpen si alguien lo está interpretando como que esto es querer que haya maldad en el mundo, no. Pero bueno, en fin, el mensaje es ese. Esto debería parar todos los años hasta 2030, como mínimo a este nivel. Como mínimo. Reducción de emisiones, las ciudades están mucho más limpias, no nos estamos muriendo de hambre, ¿vale? Como hay por ahí gente que está diciendo que esto es Venezuela, sí que es verdad que hay gente que lo está pasando mal y que está teniendo que hacer cola para que le den un plato de comida, pero es que esa imagen no ha sido solamente durante esta época del coronavirus, esto se lleva viviendo durante mucho tiempo, no es algo que se haya multiplicado ahora o tal vez un poco, pero gente que ha necesitado ir a recoger una bolsa de comida o ir a que le den de comer, eso sigue habiendo habido coronavirus o no, ¿vale? Entonces, hay una fórmula ahí que hay que repensar claramente. Y bueno, yo creo que hay una solución ahí, como, bueno, apuntaba Alex, que hay que aprovechar eso, o sea, no esas reinvenciones de cosas que ya se han vivido, de economías, keynesianismos, no sé qué, los New Deals, vale, muy bien, pero es que eso ya fue para eso que pasó y aquí estamos con aquellas soluciones, ¿no? Entonces, vamos a ver si tenemos capacidad de hacer las cosas un poquito mejor. Bueno, lo de las manifestaciones estas es los razonamientos que yo he oído por ahí es que piden libertad, una cosa así bastante genérica, ¿no? Y que los multan por llevar la bandera, por poner el himno y por pedir lo mismo, por pedir libertad. O sea, el absurdo
completo. Yo creo que fruto de esta disociación cognitiva de la que mencionaba al principio es tal que, bueno, no sé si merece la pena darle pábulo a esto, pero esto es lo que está pasando. O sea, no perdamos de vista a estas imbecilidades, a estos planteamientos de retrasado mental, es a lo que les está dando pábulo y difusión, y se está asumiendo como mensaje válido, ¿vale? Esto es lo grave. Ahí vimos que nos llama la atención que los policías, tal, ayer había policías que pasaban en la furgoneta y aplaudían la manifestación de estos señores, ¿vale? Entonces, no se esconden. Cuando hemos tenido aquí manifestaciones de señores de Jusapol que han amenazado abiertamente por la televisión al gobierno. O sea, ¿qué es esto? Estamos hablando de cosas que ya se conocen. Lo único que pasa es que, bueno, ahora será lo que mola. Y bueno, sí que es verdad que ha habido, pues fruto un poco de esta falta de sentido común de algunos miembros de estas fuerzas de orden, pues un exceso de celo policial. Se les ha ido la manita. Pero claro, cuando a un médico, un cirujano, se le va la manita, se le muere un paciente en la esta. Claro, y se come un marrón enorme, porque pasa por juicios, pasa por situaciones, igual lo quitan de su función como cirujano. Sin embargo, a este señor que se le va la mano e infla a palos indiscriminadamente a una persona, pues no pasa nada. Bien, entonces vamos a establecer digamos, la justicia en todos los planos. Usted se ha pasado 3 pueblos dándole a este señor una paliza, pues usted al carré, fuera de aquí. No lo queremos. No lo queremos porque esto no es lo que se trata, ¿vale? Y no hemos hablado del ejército, que están muy calladitos, pero ojito, cuidadín. Eso sí que son el elefante callado, el monstruo ahí herido que igual nos da alguna sorpresa en algún momento y nos pelle así un poquito a contrapié. Yo lo dejo ahí y no quiero ser, ¿cómo se dice eso? Agorero, ¿vale? Pero cuidado, porque los que no hablan y tienen armas a veces son un poquito peligrosos. Alex. Bueno, a ver, varios temas que he apuntado aquí un poquito, ¿no? Decía Antonio que tenemos que defender los servicios públicos y yo lo que creo es que tenemos que efectivamente defender los servicios, lo público frente a lo estatal, ¿no? O sea, como contraponer que lo que tenemos ahora mismo no es público, porque realmente está en manos de un conglomerado de intereses que se alejan mucho de los intereses públicos, ¿no? La sanidad pública, yo sé que ahora mismo tal vez no sea muy bien acogido lo que tengo que decir ahora, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy crítico con el sistema sanitario que los políticos y el Estado nos están proporcionando. A la vista de los datos que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y más allá de la profesionalidad de aquellas personas que se han enfrentado a esta catástrofe del COVID-19, yo hablo de lo que es la estructura institucional, es decir, de cómo se ha gestionado la sanidad durante todas estas décadas y cómo es evidente que se han desviado recursos hacia intereses privados, hacia intereses de grandes empresas, detrás de las cuales pues están los de siempre, amiguitos de políticos de turno, grandes empresarios del IBEX 35 como Florentino Pérez, y lo mismo digo de las residencias, ¿no? Porque para mí las residencias también deberían de formar parte, digamos, del mismo concepto de la salud pública, si queremos tener un concepto de salud pública, porque no olvidemos que es que 2/3 de las personas que han fallecido en esta epidemia lo han hecho en residencias abandonadas, sin ningún tipo de atención médica, sin que se les haga ni un mísero test, sin que se puedan, porque no tenían recursos las residencias para medicalizar a esas personas, para aislarlas y para poder evitar, ¿no?, lo que ha sucedido, que es que se han muerto en residencias 10.000 personas, ¿no?, abandonadas, sin ningún tipo de atención, sin poder despedirse de sus familiares, o sea, a mí eso me parece aterrador, ¿no? Y eso es la prueba de que no tenemos en realidad un sistema público de cuidados. Y el sistema público de cuidados debería de ser que esté controlado por la sociedad y no por los intereses de los políticos que al final reman a favor pues de estas empresas, ¿no?, del señor Florentino Pérez o
o de privatizadores como Capio, del marido de Cospedal, y estas gentes, ¿no?, que se han estado externalizando servicios durante muchísimos años, pues para dárselo a esta gente. Y luego, de fondo, hay otra historia que es más grave todavía, que es la forma en la que se enfoca el sistema sanitario, que es medicalizando a la sociedad, cronificando enfermedades y remando a favor del negocio de las farmacéuticas. Porque aquí lo que no se está haciendo, en ningún momento se pone el acento en la medicina preventiva, en los cuidados de base, es decir, en evitar el tener un sistema inmune fuerte, por ejemplo. Debería de haber hecho pensar a este gobierno, por ejemplo, desde el primer día, que lo de salir a hacer deporte tenía que haber sido una premisa fundamental desde el día 1, no desde el día 50. Coño, es que, y claro, ahora lo decimos, ¿no? Pero es que yo lo digo desde el primer día. A mí el confinamiento 100% me parece que genera o ha generado una serie de problemas que nos va a costar mucho recuperar. Va a haber mucha gente que va a tener muchos problemas de salud, que los está teniendo, y luego no digamos la cantidad de gente que por miedo no ha ido al hospital a sus tratamientos habituales o que ha empeorado su situación de salud. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y sobre todo, si queremos reivindicar unos servicios públicos y de calidad, nos tiene que dejar a la sociedad civil participar en qué tipo de sanidad queremos. A ver si queremos que entre en nuestros servicios sanitarios la medicina naturista, como puede pasar en Francia, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, o la acupuntura, o otras disciplinas que la gente pueda querer voluntariamente optar por ellas, ¿no? Independientemente de que haya gente pues que no le guste un tipo de medicina a otra, pero es que a mí tampoco me gusta la farmacológica, ¿no? La medicina en la que estamos metidos, la que impera, digamos, dentro del sistema sanitario estatal. Lo que ha dicho Versus, esto de, bueno, parar el tren del sistema, ¿no? Que no nos vendría mal un confinamiento, bueno, un congelamiento, digamos, de lo que es la economía. Yo estoy de acuerdo, si yo soy un firme defensor de las posiciones decrecentistas. Pero claro, tenemos que tener cuidado con eso porque, evidentemente, como no tenemos nada planteado para contraponer esa economía, claro, la gente necesita comer en el día a día, ¿no? Entonces, claro, necesitamos, yo creo que más que parar el tren es cambiar de dirección el tren, es decir, que el tren vaya andando hacia detrás y con otras lógicas, ¿no? Y tal vez lo que has dicho está muy bien, ¿no? Lo de fomentar pues la economía local y poner atención en los cuidados, en la agricultura local, y eso es lo único a lo que nos vamos a poder agarrar de aquí al futuro. Y en una ciudad, os lo voy a decir, aquí estamos en Valencia, creo que las ciudades van a ser un lugar complejo para poder llevar a cabo ese tipo de situaciones. Creo que el mundo rural es más llevadero, más fácil para llevar a cabo ese tipo de prácticas, y creo que la ciudad vamos a tener muchas dificultades, entre otras la resistencia de mucha gente a querer ruralizar sus vidas dentro de la urbe. Y termino diciendo que efectivamente creo que a esta gente que se manifiesta en el barrio de Salamanca con sus mascarillas militares, con la bandera de España, he visto a un tipo imitando al cojo mantecas, pero a lo pijo, ¿no? Con un palo de golf dándole hostias a una señal de tráfico. Y claro, a mí me parecía que es como la revolución facha, ¿no? O sea, es un poco como tal. Pero claro, es que de alguna manera, de fondo, tiene sus motivos. Y entonces, claro, yo también tengo que respetar esos motivos, ¿eh? Otra cosa es que haya motivos de clase ahí que se nos escapan, porque evidentemente ellos lo que quieren es que sus criados vuelvan a limpiar sus casas y poder seguir explotando probablemente a una migrante que cuida a sus hijos, y muchas otras cosas que se nos escapan ahí y que ellos están quejándose probablemente de eso, de no poder ir a jugar al golf, ¿no? El fin de semana. Pero mira, en Euskadi el PNV ha prohibido, por ejemplo, abrir los complejos deportivos, los polideportivos y demás, pero sin embargo los clubes de tenis y los clubes de golf han abierto, ¿no? Con lo cual también quiero decir que hay algo de esto que es común en general, ¿no? Dentro de los que defienden el modelo capitalista, que es una distinción de clase, ¿no? Yo llevo aquí, quiero ir a mi campo de golf y los demás que se jodan y que estén confinados, ¿no? O sea, tú que vas al polideportivo, pobre de mierda, pues te jodes, ¿no? Es un poco lo que está de fondo. Y a esta gente, si mañana les abren los campos de golf, pero a todo el mundo le dejan jodido, pues igual les da igual. Bueno, siempre y cuando tengan a las criadas. Y a mí lo que me gustaría ponerle atención
porque los medios de comunicación le han puesto un altavoz, como bien habéis dicho, a esto de la hostia. Pero coño, yo veo todos los días por internet abusos de la policía de una manera bestial y no estoy viendo ninguno en los medios de comunicación. O sea, es un silencio sepulcral los abusos de la policía y habría que interpelar a este superministro del Interior que tenemos, a este señor que es un cómplice de las torturas, que de alguna manera poner encima de la mesa que el fascismo no es una cuestión exclusiva de la derecha o de la extrema derecha. Lo tenemos metido en el gobierno ya. Este señor es un auténtico fascista y está al mando de la policía. Así que mucho cuidado porque los fascismos parece que no, pero se infiltran en todos los sitios. En la izquierda, en la derecha y en la extrema derecha, donde se sientan más cómodos. Y Grande Marlaska yo creo que es el ministro mejor valorado por los votantes de toda la oposición de la derecha. Versus m'ha demanat la paraula, després Antonio, que està també esperant, i tenim per ahí Sí, dos... espera, no passa nada. Tenim parlant per ahí del tema de les residències i una denúncia del defensor del poble i també de la senyora Anís Arrimadas, anava a dir, Inés Arrimadas i Ciudadanos, que pareix que torna a ocupar espai polític. Versus, em demanaves entrar ara, no? Sí, así es. A ver, voy a ser crítico y rápido, pero bueno, hay bastante que decir. Respecto al tema que hablaba de la sanidad, tanto en la sanidad como en la educación, hay una ideología que se introduce en esto. Es decir, una visión holística de la medicina, a lo mejor en contrapartida con una visión digamos, seccionada del ser humano, tal y como se le hace los tratamientos actualmente, pues podría ser... joder, un momentito. Pues, no, nada, ya está. Vale. Tíralo. Vale, la cosa es que esto llevaría a planteamientos diferentes donde no habría abusos por parte de los que hacen negocio con todo esto. Pero bueno, esto es un tema que ya creo que es archiconocido. Ponía un poco en cuestión, Alex, el tema de la sostenibilidad, entre comillas, de las ciudades. Y bueno, creo que si se hiciera una verdadera protección del medio ambiente, dejando... Quiero decir, yo me remonto a principios del siglo XX o mitad del siglo XX y las barcazas llegaban por la calle de las Barcas, llegaban a suministrar a la ciudad de Valencia los alimentos y demás. Es decir, esto no es de hace tanto tiempo. Bueno, ya hace tiempo, pero no es tanto. Pero bueno, con un planteamiento inteligente de seguir manteniendo ya no las ciudades como centros de producción agrícola y tal, porque es imposible, pero protegiendo muchísimo Salvem Lorta o cuestiones de este tipo, un mimo a la agricultura en general, que no sea dependiente de las grandes multinacionales de la alimentación o de sinvergüenzas como Mercadona y cosas de estas, pues posiblemente sí que se pudiera más o menos sujetar. ¿Vale? Sería complicado, pero bueno, por supuesto, como autoabastecimiento en las ciudades, eso sí que es impensable, eso no cabe duda. Y bueno, pues si tenemos que introducir pues a la señorita Arrimadas, yo no creo que haya que decir absolutamente nada de esta señora. Vuelvo a mi parte oscura de la opinión, ¿no? No hay que decir nada, o sea, es que es como una especie de títere con una disociación cognitiva respecto a la política gravísima. Es una pandilla de monos inquietos que no encuentran ni encontrarán su sitio porque las directrices que les marcan son para locos. Es decir, usted estése donde convenga, ¿vale? Y no aporte absolutamente nada, no tenga ningún planteamiento ideológico, no tenga absolutamente ninguna cosa que sea innovadora, sino asuma el sistema tal cual y tenga usted una pátina un poco social, cosa que ya no nos debería extrañar porque es el PSOE de hace muchísimos años, o sea que tampoco es algo que deba sorprender. Y había el otro tema que se ha apuntado sobre las residencias, y es que es el mismo modelo que se maneja para la sanidad. O sea, es que
si estamos aquí convencidos de ese mantra que nos han vendido o que nos han querido colar, de que la gestión privada es mejor, aunque sea de titularidad pública, que la gestión privada es mejor, pues claro, estamos metidos en el error en bucle. O sea, ¿cómo va a ser mejor una gestión privada cuando lo único que busca es beneficios y para tratar y cuidar a las personas? O sea, es que se la bufa. Es que la señora esta, y la señora Ida Ayuso, esta que está fuera del planeta completamente, en sus declaraciones en el mundo dice que no intervinieron, algo así como que no intervinieron médicamente en las residencias porque total se iban a morir, según les estaban diciendo. Claro, es que aquí tenemos fondos buitre, tenemos gente como Telepizza, que son los que han llevado los menús, que participan de la gestión privada de los hospitales y de las residencias. Entonces, no sé, es que está todo digamos, implicado y engranado. Pero insisto, luego saldrán los que están votando para que todo esto se desmantele a dar aplausos. Es que estamos en el absurdo, ¿no? Nos va a costar mucho, si es que llevamos muchos años remando para que esto no sea así, esto mejore, y bueno, cada día se hace más pesado. Y es que encima ahora el discurso facilito de la ultraderecha, la gente se lo está tragando y se lo está comiendo, como auténticos mandriles. O sea, yo creo que estamos conviviendo con una avalancha de mandriles con forma humana espeluznante. Es que llama la atención. Que la bondad de Alex dice que por algo protestarán y tal, tendrán sus reivindicaciones, ya, pero es que son absurdas. Es que no tienen nada que ver con el siglo XXI. No podemos tragarnos esa mensajería de ninguna de las maneras. Lo sentimos mucho. Está usted excluido de este siglo XXI. No puede usted participar. No dice usted imbecilidades. No es así el siglo XXI. Usted está fuera de lugar. No es así. Lo sentimos. Y no lo digo desde una posición violenta. Es que o engranas ya con lo que supone el siglo XXI o eres un lastre, por Dios. O sea, un auténtico lastre. No hay por dónde llevarte. No se puede seguir sosteniendo aberraciones y luego querer hacernos tragar con mantras absolutamente ridículos. Insisto, el mantra de la gestión privada, eso se lo ha tragado todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, menos los que no se lo tragan, claro. Pero bueno, cada vez somos desgraciadamente menos. La faena. En fin, hoy estoy espléndido. Antonio, por cierto, nos decían por aquí, dice, me apunto 100% a las propuestas de Alex Corrons, dice, ¿cómo reiniciamos hacia eso? Eso es lo difícil, lo que nos van diciendo por aquí, por el WhatsApp. Y parlava Versus d'eixes declaracions de Madrid i tenim altres referit al tema de les residències. Diu, la patronal de Valladolid culpa a los ancianos no productivos de no avanzar a la fase 1. Ancianos no productivos es otro concepto que tenemos ya en la mesa. Claro. Sí. El que no produce, pues evidentemente no sirve, no hay que preocuparse. Y claro, todo lo que han producido durante su vida no cuenta, ¿no? Cuenta el beneficio inmediato. Bueno, yo creo que es importante la apreciación o el matiz que ha hecho Alex de que no confundir lo estatal con lo público, evidentemente. Lo público tiene que ser de todos, es de todos, evidentemente, y tiene que ser gestionado por toda la sociedad. Tanto los usuarios como el personal que trabaja tanto en enseñanza como en educación. Y de hecho ya hay décadas que se viene trabajando por determinados colectivos en esas propuestas de renovación pedagógica, en otras formas de la sanidad menos agresivas, menos vinculadas a la farmacia, a las medicinas, más tiempo para atender a la gente, potenciar la atención primaria, más que los grandes centros hospitalarios con su cirugía y sus técnicas más agresivas, digamos, y eso está en debate y eso hay que potenciarlo, ¿no? Y sobre todo la participación de la gente para que no sea el Estado, que tiene muchos intereses y muchos vínculos con lo privado también, lo estatal a veces se confunde con lo privado y el Estado suele defender intereses de grandes bancos y multinacionales, ¿no? Por tanto, tiene que ser la propia gente, la gente que lo usa, la que tiene que tener parte activa en la gestión de esos servicios públicos para que realmente sean públicos, tanto la escuela como la sanidad como las residencias, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no?
Y desde luego este coronavirus ha puesto en evidencia algo que era palpable, era conocido, pero no se difundía desde hace muchos años. Habían salido ya escenas de algunas residencias, concreto de aquí del País Valenciano también, donde los ancianos estaban abandonados toda la noche, incluso se había caído de la cama, y lo que ocurrió fue que denunciaron a quien habían sacado la foto, ¿no? En vez de tomar medidas, se denunció a quien difundía eso, pensando que protegían la imagen del enfermo, ¿no? Del anciano, ¿no? Como si el maltrato no fuera a atacar también su personalidad, ¿no? Sus derechos. Bueno, pues yo creo que ahora se demuestra ese error y por tanto hay que darle la vuelta como a un calcetín, ¿no? Es decir, tiene que ser parte del sistema público de sanidad, el tema de las residencias de mayores, y además tienen que estar gestionadas de una manera digna y en unas condiciones aceptables, ¿no? Y no puede ser que sirva como mercado, como fuente de negocio para empresas multinacionales, algunas españolas y otras extranjeras, de grupos de inversión que también están actuando aquí. Es un sector muy goloso. Hay ya 375.000 plazas, seguramente, de residencias, ¿no? Eso es mucho dinero el que entra ahí. Y claro, como no se atiende bien, pues se hace más barato y se gana más, que es de lo que tratan las empresas. Para eso están creadas, ¿no? Y el hecho de que hayan muerto, creo que están ya cerca de 17.000 ancianos y ancianas en las residencias por esta crisis, pues da una imagen de cómo estaban allí, de lo poco que sanitariamente y en el tema de cuidados y de alimentación se les estaba tratando desde hace años a toda la gente mayor que tenía la mala suerte de caer en sus redes. Y parece que hacia donde va la sociedad es hacia que cada vez funcionemos más con residencias. Es decir, lo de cuidar a los padres, a los abuelos, eso tiene una tendencia a acabarse en poco tiempo, ¿no? Y por tanto, pues el sistema público de residencias tendrá que ser digno y tendrá que ser con todas las garantías sanitarias y de todo tipo, ¿no? Y esto es un buen momento para aprovechar y cambiar esa dinámica y expropiarlas o nacionalizarlas o socializarlas, o el término que consideremos más oportuno, pero no pueden seguir siendo privadas, porque ponen en peligro la vida de la gente, de nuestra gente, de la gente mayor, de la que todos tenemos que cuidar, ¿no? Y que nos han dejado muchas experiencias y, en fin, todo lo que somos lo debemos a la gente mayor de otras generaciones. Por tanto, no podemos abandonarlos a manos del capital, como hemos hecho, ¿eh? Yo creo que es una reflexión que todos tenemos que hacer y, sobre todo, que se cambie, ¿no? Y en cuanto a el otro tema que teníamos, el de Ciudadanos, pues bueno, yo creo que es un movimiento de querer situarse. Se está poniendo muy complicado el panorama, ¿no? Al querer todos estar en el mismo sector ideológico, pues te quitan el sitio, ¿no? Y Ciudadanos se pegó un buen batacazo en las últimas elecciones y ahora tiene que posicionarse de nuevo. Claro, lo que es la derecha está bastante disputado y casi ya cogido por el PP y por Vox, ¿no? Es decir, más hacia la derecha no puedes ir ya. Y entonces, pues Arrimadas, bueno, se puede ir, evidentemente, nunca hay límite. Pero quiero decir que electoralmente no hay mucho que rascar por ahí, ¿no? Porque el PP también está sacando su vena más reaccionaria, claro, ante el empuje de Abascal y los suyos, pues se sienten obligados ellos también a sacar su lado más patriótico y más derechista, ¿no? Por tanto, para Ciudadanos no queda sitio ahí. Entonces se tiene que ir hacia lo que llaman el centro, que no es más que la derecha, pero con los mismos planteamientos económicos, que es lo fundamental. En economía sí que coinciden todos y Ciudadanos sigue manteniéndose ahí. Simplemente con esta maniobra Inés Arrimadas pues ha intentado un poco diferenciarse, quitarse el lastre de la extrema derecha y ver si por el centro se puede aproximar un poco a lo que es el PSOE, ¿no? Digamos, el centro derecha moderado y europeo, ¿no? Es una estrategia más, no sé lo que durará, porque también tiene dentro presiones para que no se vaya muy del sitio, ¿no? Por eso ha recordado ella su posición en temas económicos, que sigue siendo de derechas y es conservadora, por supuesto, ¿no? Lo que ocurre es eso, que tampoco aquí me parece que va a tener grandes oportunidades, porque el PSOE sigue teniendo un sector muy conservador y ahí no creo que Ciudadanos pueda quitarle muchos votos, ¿no? Ya han matizado, se han
apresurado a decir que era una cosa ocasional y que era solamente por la cuestión esta del coronavirus y tal, que cuando haga falta estar con el capital, pues van a seguir estando, ¿no? Desde Ciudadanos no veo yo grandes cambios. Simplemente lo veo una estrategia política de intentar abrirse un poco hacia el centro para ver si así se recupera algo del electorado que han perdido, y que yo no sé si va a ser posible, evidentemente. Tampoco me preocupa, porque ya hay demasiados partidos y está, como digo, la tarta bastante repartida. Yo veo de Inés Arrimadas pues una jugada que ha hecho, si no le sale bien, pues volverá a sus posiciones de partida, porque su política y su formación ideológica es bastante de derechas, eso yo creo que es innegable, de ella y de muchos de sus compañeros. Por tanto, alguna vez pueden votar al PSOE, pero no quiere decir que hayan abandonado su posición clásica de partido de derechas, ¿no? Y por tanto, aquí es un toma y daca, es decir, yo necesito X votos y los busco en el mercado, ¿no? Te vas al PNV, te vas a Coalición Canaria, tanteas con los nacionalistas catalanes a ver si por alguna de esas lo consigues, y si no, pues bueno, de Ciudadanos o de quien sea. Pero son alianzas muy circunstanciales y muy frágiles, ¿no? Es decir, yo creo que también Pedro Sánchez cada vez va a tener menos apoyos, ¿no? También se está viendo una posición bastante complicada, ¿no? Porque cuando consigue un apoyo es porque tiene que dar algo a cambio. Y claro, no siempre va a tener cosas que dar. Ni la parte más conservadora de su partido le va a permitir que haga más concesiones pues al País Vasco y a Cataluña en concreto, ¿no? Es decir, que se ve bastante en aprietos. Entonces, de momento, Inés Arrimadas le ha salvado la situación, pero, como digo, se va a reproducir próximamente casos muy similares si se van prorrogando los periodos de confinamiento o las fases estas de normalización entre comillas, y aquí cada vez va a estar más ajustado, sobre todo si ya desde el PP y desde Vox más descarado le están moviendo a gente en determinados barrios y en determinados medios de comunicación y tal. Eso es un desgaste que pesa mucho en política y que le va a desgastar el respaldo al gobierno, ¿no? Por tanto, van a tener que nadar ahí entre dos aguas y, como digo, va a ser bastante complicado. Así que de lo que suceda en los próximos días, pues imagino que va a depender que las alianzas estas se mantengan, o que tenga que echar mano de otros partidos, o incluso hacer concesiones, en este caso, al PP, ¿no? Porque algún día no le va a quedar más remedio que pactar con el PP, que ya le tienen ganas, por cierto, ¿no? Y le van a exigir cosas que seguramente no va a poder dar. Así que hay que estar al tanto, y nosotros, desde luego, pues lo nuestro está en la calle, está en la lucha, y no en el juego de estos políticos que, como digo, responden más a intereses partidistas y electorales que la defensa de la sanidad o la vida de la gente, que es la que está amenazada. Porque es cierto que ya estábamos mal con la precariedad absoluta que se ha vivido en las últimas décadas, el despido absolutamente libre y casi gratuito, pues ya había mucha gente que lo estaba pasando mal, gente que estaba sin papeles, que tenía que buscar en los contenedores de la comida, pero es cierto que en los últimos meses se ha notado bastante más, porque ha habido gente que por determinadas circunstancias, por errores o porque no han sacado ayudas en concreto para esos sectores, o sea, lleva 3 meses sin cobrar absolutamente nada. Y eso, claro, en una familia trabajadora, una familia humilde, si no tiene ningún otro ingreso, pues eso se nota mucho y está dando lugar a escenas bastante dramáticas para un país del mundo civilizado, o la 10ª o la 11ª economía que presumíamos hasta hace muy poco que éramos del mundo, ¿no? Ha bastado un bichito de estos para demostrarnos que no somos absolutamente nada y que hay que estar en la calle y con los pies en la tierra. Sí, anem a fer la última ronda. Sí que vos vaig a demanar que siga breu perquè ja estem fora de temps, però no vull que se vos quede res perdit de tot això. Així que, Àlex, comences tú. Por cierto, nos dicen, ¿vamos despacio porque vamos lejos o vamos despacio por pereza de luchar? Ahí queda la pregunta también. Àlex. Bueno, yo creo que vamos despacio porque a veces no sabemos hacia dónde queremos ir, ¿no? También. Entonces, a veces a veces vamos con gente al lado que no quiere ir al mismo sitio. Entonces, claro, es que es muy complicado todo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que vamos dando pasitos para que los que vienen detrás vayan viendo cuáles son nuestros errores
y tal vez pues no vuelvan a incidir en los mismos, ¿no? Porque aquí nadie está a salvo de equivocarse. Añadir algo al respecto de este binomio público-privado y tal. Yo, mira, en la cuestión de las residencias he tenido experiencias varias. Yo tuve a mi padre en una residencia unos años, estuvo en 3 residencias diferentes. Y la peor de todas, de las 3 en las que estuvo, era una que era pública, totalmente. Es decir, había un abandono absoluto, con lo cual, por eso digo que esto de que sea estatal a veces no es garantía de nada, sino todo lo contrario, ¿no? Depende de quién lo gestione, pues a lo mejor es un caos. En este caso era una residencia de un ayuntamiento que la tenía abandonada y luego los políticos del ayuntamiento se pegaban ahí, los fines de semana se pegaban ahí unas barbacoas de puta madre y tal. Y luego, pues claro, los ancianos y las ancianas allí estaban pues con muy pocos recursos, los servicios médicos estaban prácticamente abandonados, o sea, era una cosa terrible, ¿no? Y luego lo cambiamos a una que era concertada, ¿no? Semiprivada y tal. Y entonces allí pues la atendieron de maravilla y tal, pues porque allí digamos que la gestión pública lo que hace es fiscalizar que la empresa haga las cosas conforme a unos cánones y entonces se sienten más vigilados y tal vez pues por eso haya más profesionalidad. Y luego pues es que claro, el modelo, o sea, yo he puesto claramente por un modelo público, pero que sea público de verdad, como he dicho antes, es decir, que esté fiscalizado y que todas las decisiones estén mancomunadas por la sociedad que sea partícipe de ello. Porque lo público a veces es lo privado del ayuntamiento o de la comunidad autónoma de turno o del gobierno de turno, que luego a su vez externaliza servicios a sus colegas, familiares y tal, como vimos con la sanidad en Madrid, con Cospedal o en Castilla-La Mancha y tal, que el marido de ella era el de Capio, ¿no? Y entonces se llevaba todos los negocios de la comida, del catering, de la limpieza y de no sé qué. Yo he visto, o sea, hay países en los que la máxima liberal esta de lo privado funciona, pues sí que es real. O sea, en el sentido, vamos a ver si me explico, por ejemplo, en la educación en Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Que no hay educación pública, sino que lo que hace el Estado es darle un cheque a los padres para que decidan a qué escuela privada lo llevan. Y entonces lo que pasa es que hay una multitud de oferta de sistemas educativos y entonces los padres, como hay tanta competencia, los colegios tienen que preocuparse un poquito más por hacer bien las cosas. Y evidentemente los colegios, al haber tanta competencia, los precios de los colegios privados no son muy altos porque hay mucha competencia y a la vez el cheque que les dan a los padres les da para pagar el 80% de los colegios. Y si alguien quiere acceder a, digamos, a los que son más caros, pues tendría que poner un poquito más, ¿no? Yo sé que ese no es el modelo que a mí me gustaría, no es el modelo ideal para mí, pero evidentemente es manifiestamente mejor que la educación pública estatal actual que tenemos en España, porque la educación pública estatal, por ejemplo, a día de hoy cuesta 7.000 euros al año por alumno, ¿no? Y sin embargo, las ayudas públicas, digamos que en Dinamarca se dan, son 600 euros al mes por niño, y el 80% de los colegios están por debajo de esos 600 euros de coste. Entonces, claro, cuestionar lo privado en el sentido de que no prime el negocio, pero claro, si yo tengo libertad de decidir dónde voy a elegir, a dónde va a ir mi hijo, como tú gestiones mal tu colegio, yo me voy a pirar de tu colegio y me voy a ir al colegio de aquel que lo está gestionando bien o que tiene un sistema educativo más acorde a mis valores, o que no está enseñando, por ejemplo, toda la mierda que se enseña en el sistema, digamos, hegemónico de educación, porque a mí lo de que nos eduquen me parece terrible ya, me parece que debería ser un sistema de enseñanza, no de educación, porque la educación pues es otra cosa, ¿no? Y lo que nos tienen que hacer en el colegio es enseñarnos cosas. Y entonces, esa es la primera percepción que deberíamos de tener. Y bueno, nada más, esto creo que por ahí ya os dejo. Versus. Per concloure, tu també. A ver, sí, ya. Bueno, poco más que decir. Es que nosotros tenemos, yo por lo menos a veces me noto como con un problema de ombliguismo, ¿no? Que estoy todo el rato ahí redundándome en mis propios convencimientos y un poco como que no se va a ninguna parte. Lo digo también por eso de si se va despacio
porque se va lejos o, bueno, pues a veces se va despacio porque no vas a ningún lado. Y vas por ahí, pues como la Inés arrimada, como pollo sin cabeza, a ver dónde me coloco en la política. Lo que sí que queremos es colocarnos, ¿vale? A ver dónde me meto o dónde me pongo, ¿vale? Digo, a ver qué colocarse. Claro, pero no sé cómo, ni por dónde, ni a dónde me subo, ni cuál es el tren que me lleva, ni nada de eso. O sea, esas decisiones ya que las tomen por mí. Bueno, pues a lo mejor esas son las decisiones. O sea, dónde me monto, hacia dónde tengo que dirigirme. Entonces, una vez que tienes claro todo eso, uno ya creo que se inicia la marcha. Que no llegues a ninguna conclusión, pues estate quietecico y no marees. O sea, eso también se suele pedir como una ayuda para que el resto no vayamos lastrados de desorbitados o de disociados cognitivos. ¿Vale? Esto me encanta el concepto. O sea, esto me gusta mucho. Y bueno, pues a ver si dejan de dar galletas la policía, ¿vale? Que también es verdad que se dice y se saca mucho la parte más espectacular, pero hay que reconocer, yo no digo la Guardia Civil, porque eso es un grupo paramilitarizado, pero sí que la policía ha colaborado pues en muchas cosas en el plano social, ¿vale? Se dice que hay se ha sobredimensionado que hay 1 millón de multas y tal. Yo ayer escuché a alguien relacionado con esto que es que son siempre los mismos. O sea, que hay mucha reincidencia. Que hay tipos que, sea confinamiento o no, son los que siempre se la bufa todo, ¿no? Y bueno, ahora más con el confinamiento, pues bueno, es que repiten, ¿no? También es verdad, no descarto, y también es verdad que lo hemos visto, que hay un exceso de celo. Pero bueno, hay que ver que tal vez, como vivimos una campaña de impacto, pues estamos viendo muchas más cosas y nos estamos perdiendo otras, ¿vale? Lo digo por equilibrar un poco y porque tampoco sea un discurso de catástrofe que es que sales a la calle y te puede inflar a palos. Bueno, tampoco está pasando eso. Y bueno, pues yo quiero recordar que aquí la gestión de las residencias en la Comunidad Valenciana tenía nombres y apellidos. Se llamaba señor Cotino y sus empresas. Entonces, la fiabilidad de personajes de ese calibre, pues yo creo que pone en duda, independientemente de lo que haya dicho Alex, que es verdad, que supongo que habrá verdaderos profesionales que tengan una dedicación y que sean capaces de hacer las cosas bien y que le den un buen trato a su profesión, que en definitiva, que está vinculada con los cuidados, como puede estar vinculada con cualquier otra cosa, ¿vale? Eso se diferencia del que tiene un enfoque exclusivamente de generar negocio y que está sumido en la búsqueda de beneficios. Eso descarta al humano en origen, con lo cual, cuando eso lo aplicas a los cuidados y a las necesidades de protección, pues evidentemente se convierte en un caos desastroso. Y estoy de acuerdo que desde lo público se convierte a veces en el chiringuito de los del sitio, por muy público que sea, porque luego pues se hacen las trampitas de siempre, ¿no? Esto sí es público completamente, pero esto se lo va a hacer mi primo Cayetano y mi sobrino Borja Mari, ¿vale? Claro, si es que si no hay un seguimiento, no hay una vigilancia de que haya una gestión buena y si no hay una participación de los que están ahí implicados, porque resulta que ya te lo hago yo, ¿vale? Pues no avanzan las cosas. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. Es que hay mucha comodidad mental en el dejarse llevar por el ya te lo hago yo. Es decir, ahí parece que se depositan a los ancianos y bueno, ahí están bien, ¿vale? ¿Y cuáles son los parámetros que mides? ¿Con qué parámetros mides? ¿Tú estás implicado en esto? ¿Participas de eso? Sea pública o privada. ¿Qué conocimiento tienes de eso? Hablo de este caso concreto como de cualquier cosa. O sea, es que no se participa. Con lo cual, pues ahí uno se está descontando desde su punto de partida, en principio, para que las cosas no se hagan bien. Y claro, si le das libertad y lo vigilas un poquito a los que están tratando a tu familia, pues ¿qué van a hacer con las cosas estas, ¿no? Tú mismo eres el primero implicado, exigiendo que se pueda participar y se deba participar. Es que esto es lo básico, digo. Antonio, ¿cómo quieres concluir tú? Pues lo veo mal como pueda concluir.
simplemente, pues, entrando en lo de a qué ritmo vamos o si vamos correctamente, pues decir que, en fin, que en cada momento hay que saber dónde estamos, ¿no? A lo mejor vamos más despacio porque si vas rápido o dices realmente dónde quieres llegar, no te acompaña nadie, ¿no? Entonces, a veces hay que ir a sitios más cercanos, compartir momentos para poder caminar todos juntos, ¿no? Porque la verdad es que vamos a ir a tienes que contar con la gente que te rodea y no puedes ir solo, evidentemente. Entonces, pues hay que ir haciendo etapas y hay que ir sentando bases como los montañeros y tal para mantener lo poco que ya hemos conquistado, ¿no? Tú tendrás en tu mente dónde quieres llegar, estás yendo hacia allí, supones, pero la gente que te acompaña no todo el mundo quiere ir al mismo ritmo ni quiere ir al mismo sitio. Entonces hay que tener una negociación permanente con el mundo de alrededor. Pero bueno, yo creo que sí que avanzamos y que se hacen cosas y tenemos que estar ahí, ¿no? Y ya que era el aniversario del 15M, el noveno, pues un poco insistir en aquello que de norte a sur y de este a oeste, pues la lucha sigue y cueste lo que cueste, no nos queda otro remedio. Y tenemos que aprender de los errores pasados y conseguir que lo público sea realmente de todos y gestionado por todos. No vale lo de delegar y que otro piense y decida por ti, porque como hemos visto hasta ahora, pues nos engañan y nos roban. Entonces eso hay que acabarlo y hay que implicarse más en las cosas comunes. Y nada más, yo creo que siendo el aniversario del 15M, pues tenemos que hacer una apuesta por el futuro y por la participación. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos a este divendres de tertúlia versus Ser humà bàsic, Àlex Corrons, analista polític, i Antonio Collado desde la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Salut i fins la propera. Gràcies a tots i salut. Gràcies. Molt optimisme. Encara que jo està... Es lo que necesitamos. Nos hace falta. Que avui passem a la fase 1. Que avui passem a la fase 1. Como hay motivos siempre para la alegría, venga, a por ellas, a por la 1. Una abraçada. Salut. Ciao. Salut. En directe Radio Clara xerràvem, parlàvem amb els companys este divendres de